Muy buenos días, mis apreciados aprendices. Una alegría poder volver a estar con ustedes, aunque no sea de forma sincrónica. Les dejo esta grabación para que ustedes puedan hacer uso de ella y resolver todas las dudas que quedaron. Algunos compañeros ya me han comentado de sus inquietudes, entonces por eso decidí hacer esta grabación para resolver las dudas y para acompañarlos así sea a la distancia. En el día de hoy me autorizaron un día de descanso, un día compensatorio. He trabajado varios días extras, entonces me autorizaron este día, entonces no los voy a acompañar, pero aquí les dejo el video. Recordemos entonces que estamos trabajando el resultado de aprendizaje, proponer tareas y actividades al talento humano. Actividad de proyecto, caracterizar el proceso de gestión administrativa, actividad de aprendizaje, reconocer las tareas y actividades que se realizan en el proceso de gestión administrativa de la organización. Recordemos que comenzamos con este video la sesión anterior y observábamos entonces cuáles eran los beneficios de caracterizar, respondimos estas preguntas y finalmente eh, llegamos a la conclusión que caracterizar es pintar con palabras. Aquí les dejo unos significados que sé que les servirán. Caracterizar es determinar las cualidades o rasgos característicos de una persona o cosa. Presentar o describir una cosa con sus rasgos característicos de manera que resulte inconfundible. O sea, que no es cualquier forma de describir, tiene que ser una forma detallada de tal forma que no se confunda. Entonces, aquí les dejo este mapa de procesos porque realmente lo que vamos a caracterizar es ese proceso de dirección. Indistintamente lo que aparezca aquí, los procesos, en este caso podemos ver que hay un solo proceso de planeación estratégica, pero cualquier proceso que aparezca en el proceso de dirección lo estaremos caracterizando. Aquí también les voy a mostrar. Les quiero mostrar por aquí una caracterización de un proceso que está en línea, el cual ustedes pueden consultar. Y también un momento, y los muestro aquí. Fíjense bien, aquí está la caracterización del proceso de gestión administrativa de APC Colombia. Aquí vemos el objetivo, el alcance, las entradas, las salidas, el ciclo PHBA, los controles, los actores, es decir, los proveedores y los clientes, y cada una de las actividades que realizan. Miren con el detalle que lo hacen. Entonces, algo así similar es lo que debe resultarnos de esta actividad que estamos haciendo formativa. Recordemos entonces que dentro de la guía de aprendizaje aparecía que debían revisar este video. Voy a mostrarles la guía. Revisémosla para que todos estemos en sintonía. Entonces, la guía en las actividades de contextualización les pedía que vieran estos videos y que respondieran las siguientes preguntas. Entonces, voy a devolverme. Entonces, ahí les muestra en 2 videos cómo es un sistema de gestión, cuáles son los beneficios de un sistema de gestión, pero yo quise titularle a esta diapositiva Proceso de Gestión Administrativa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué elementos tiene? ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Recordemos entonces la terminología. Bueno, no olviden responder estas preguntas. No olvidemos entonces la terminología. Aquí podemos ver entonces que recuerden que nuestra actividad de proyecto es caracterizar el proceso de gestión administrativa. Aquí vemos una mujer furiosa y aquí vemos una mujer feliz. ¿Cómo así? Estamos caracterizando a una gerente. ¿Por qué podemos observar que esa gerente tiene tanto desespero, tanta rabia? Vemos entonces que la empresa para la que está trabajando tiene esas unidades de negocios como unidades aparte, sueltas, y cada uno tiene un fin y se porta como un fragmento, pero no están uniendo esfuerzos, no vemos conectores que les permita unir esfuerzo para
poder obtener el resultado previsto, que es la satisfacción del cliente. Entonces aquí vemos que así funciona, perdón, las organizaciones funcionales que trabajan bajo organigramas. Tenemos aquí también en una imagen que nos muestra a la empresa como un sistema de procesos donde hay unos proveedores, hay unos clientes y adentro vemos unos flujogramas. Si ven la diferencia, mientras estos flujogramas están sueltos, estos flujogramas aparecen conectados, lo que significa que toda la organización está conectada bajo un propósito que es responder a las necesidades de esos clientes, incluyendo incluso a los proveedores. Vemos aquí como resultado de este proceso, de este sistema conformado por procesos, que la organización, ese gerente está feliz porque la organización funciona como un engranaje, no hay nada suelto, no hay nada suelto. Entonces, no hay que estar detrás de nadie porque si alguien falla, el proceso se detiene y todos nos damos cuenta. Y aquí viene una pregunta muy importante. La organización para la que yo estoy trabajando en mi empresa proyecto, ¿tiene una administración funcional o por procesos? Recuerden que entonces una organización funcional funciona de esta forma, ¿cierto? Entonces hay un organigrama que determina o fracciona la organización por áreas y cada persona pertenece a un área, pero pareciera que entre ellas mismas no se comunican ni cumplen objetivos en común acuerdo. En cambio, en las organizaciones por procesos predominan los procesos, las personas trabajan por propósitos comunes de acuerdo a las funciones que tengan asignadas. Entonces aquí estamos hablando de gestión. No olvidemos, esto ya lo vieron con la instructora Catalina, pero quiero recordárselos que incluso conmigo, que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan y que utilizan las entradas para proporcionar un resultado provisto. Es decir, que trabajan como esta tela, todos esos hilos están entrecruzados, donde un hilo se suelte, es posible que toda esa cobija, toda esa tela comience a deteriorarse mucho más rápido, se suelte, cambie su apariencia, disminuya su costo. Lo mismo hablamos de un sistema, pero si se dan cuenta, aquí en procesos seleccioné la palabra actividades porque es de menor valor y elementos conjuga más. Entonces, un conjunto de elementos interrelacionados. Entonces, podemos definir que un sistema es una empresa y el proceso es el conjunto de actividades que realiza una organización para poder atender las necesidades de un cliente. Entonces, encontramos dentro de una empresa como Alpina, podemos encontrar unos procesos estratégicos de la alta gerencia, podemos encontrar unos procesos de transformación, unos procesos de compras, unos procesos de logística interna, externa, podemos servicio al cliente, marketing, contabilidad, etcétera. La unión de todos estos procesos bajo un sentido común se le llama sistema de gestión, que consiste en un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan. Fíjense bien que esta es la labor de ustedes para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Estas definiciones son tomadas de la ISO 9001. Pero ¿cómo hace uno y dónde los encuentra documentados? ¿Dónde encuentra la información de un proceso, de un sistema? Pues muy interesante porque fíjense que esta es la tarea de nosotros durante estos días, caracterizar ese proceso, es decir, escribir ese proceso. Dentro de las organizaciones podemos encontrar una pirámide y esa pirámide nos está documentando todo un sistema. Entonces, comenzamos por la política organizacional. Dentro de esa política, esa política organizacional se encuentra descrita en un manual de sistemas. A su vez, ese manual, aunque ya muchas de las organizaciones no lo tienen como manual, sino como un documento, normalmente lo encontramos así. Y en ese manual encontramos un mapa de procesos. Mira, este es un mapa de procesos, esto es un mapa de procesos.
Recuerden que no es un organigrama, sino un mapa de procesos. Dentro de ese mapa de procesos, si tuviéramos carpeticas dentro de nuestro computador y guardadas, podríamos encontrar que cada proceso, cada proceso, por ejemplo, esa obtención de materia prima, producción, si tuviéramos hipervínculos al darle doble clic, entonces cada uno de ellos nos llevaría a encontrar una información. ¿Qué información podríamos encontrar dentro de cada proceso? Unos procedimientos. Entonces, el procedimiento de gestión administrativa, el procedimiento de compras, etcétera. Dentro de cada procedimiento estaría detalladas las instrucciones, otros documentos y todos los registros que se puedan generar dentro de ese proceso. Por ejemplo, ya que hay una gran duda que siempre surge porque tenemos claro pues como proceso y sistemas, pero cuando ya vamos a documentar, llega la pregunta, bueno, ¿y qué es una tarea y cómo se diferencia una actividad de una tarea y un proceso? Pues aquí les dejo esta tablita naranja para que ustedes entiendan que una tarea es una acción concreta y aislada. Una actividad es ese grupo de esas acciones que persiguen un mismo fin, tienen una misma finalidad. Y ese proceso es ese grupo de tareas o actividades relacionadas entre sí que persiguen cubrir la necesidad de esos clientes. Entonces, fíjense que un proceso es un conjunto de actividades, una actividad es un conjunto de tareas, no se les olvide. Entonces, aquí les dejo un ejemplo de una preparación de un desayuno que le podríamos denominar proceso. Entonces, aquí vemos un rico desayuno con el que ustedes van a consumir en el día de hoy. Esa preparación de desayunos van a satisfacer a los clientes y a su vez van a hacer que estos repitan día tras día, que se vuelvan fieles a ese restaurante. ¿Qué actividad podríamos describir que se hace dentro de ese proceso de elaboración de ese desayuno? Podemos obtener varias: preparar café, tostadas, freír huevos, picar frutas, servir la leche, cobrar, recoger, tomar el pedido, etc. Listé algunas para que ustedes, debido a que estamos trabajando más adelante una actividad de la preparación del café. Entonces, fíjense que las tareas que son acciones de menor rango, de menor complejidad, entonces podemos encontrar que dentro de esa actividad de preparar el café, podemos ver que la primera tarea sería preguntar cómo quiere el cliente el café, con leche, sin leche, en taza, con azúcar, sin azúcar, con licor, etcétera. La segunda tarea sería moler el café, si es que el cliente así lo quiere. Tercera tarea, colocar el café molido en la cafetera. Cuarta, colocar la taza o vaso debajo de la cafetera. La quinta, una vez terminado el café y si lo quiere sin leche, pues se sirve el café, se coloca en el plato y se le agrega la leche en caso de que quiera. Y la sexta sería servir acompañado de un azúcar o edulcorante. Aquí vemos entonces un mapa de procesos muy sencillo de ese restaurante, aunque aquí no se describen los procesos estratégicos, vamos a encontrar los procesos claves y los procesos de soporte que más adelante lo vamos a trabajar en la próxima sesión y vamos a identificar qué es eso de un proceso estratégico, qué son esos procesos claves y qué es esos procesos de soporte que comenzaremos a trabajarlo con un autor que se llama Porter, Michael Porter, a través de la cadena de valor. Entonces entendemos que hay una atención al cliente, una toma de un pedido, preparación y cocción del alimento, entrega del pedido y hay una facturación. ¿A quién se le entrega? Al cliente. ¿Quién lo pidió? El cliente. Y también encontramos entonces unos procesos de soporte que ayudan a este proceso principal, que sería la control de la calidad, la compra de insumos, mantenimiento y limpieza y proceso de vigilancia. ¿Qué encontraríamos en los procesos estratégicos? Toda la gerencia. Vamos a entrar a la actividad número 1. Reconocer las tareas y actividades que se realizan en el proceso de gestión administrativa de la organización. Importante, les invito a ver este video súper bueno de una líder de talento humano de un banco. Ahí aparece el link
para que ustedes comprendan la importancia de las personas en la organización. Más que caracterizar qué hace una máquina, vamos a caracterizar qué hace una persona, por qué una empresa que puede tener igual eh, instalaciones, igual maquinaria, ¿por qué se diferencia la una de la otra? Las personas hacemos las diferencias. Entonces ahí muy importante que ustedes como líderes sepan administrar esto y en este caso caracterizar, identificar los requerimientos que tiene la organización para poder obtener resultados a través de esas personas. Dice la ISO 9001 en su versión 2015 que ese enfoque a procesos que estábamos hablando ahora implica la definición, ojo bien, la definición. Y cuando hablamos de la definición hablamos de la caracterización y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de que, de alcanzar los resultados previstos, lo que yo definí, de acuerdo con la política de calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse como utilizando el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Es un ciclo muy conocido por todos, pero esto solamente con eso nada más nos basa, no. Usamos ese ciclo PHBA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos, teniendo en cuenta que lo que yo planeo tengo que cambiarlo en algún momento dado porque las cosas no son permanentes, sino que cambian. Entonces, si yo estoy en un proceso de mejora, entonces tengo que estar pensando siempre en acciones que me ayuden a hacerlo mejor que en un momento anterior. Fíjense bien, basado en riesgos, dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir los resultados no deseados. Recuerden entonces observar el video del ciclo PHBA, de los dos videos que aparecen en el ciclo PHBA, que aparecen registrados, es un solo video, perdón, que aparece registrado en la guía. No olviden, ustedes lo tienen muy claro, pero aquí en la diapositiva lo dejo. Recuerden entonces la diferencia entre planificar, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Cuando yo planifico, establezco. No estoy haciendo nada, simplemente establezco. Es un trabajo mental, es un trabajo quizás de escritura, donde yo establezco los objetivos, lo que voy a hacer, en este caso, objetivos del sistema y procesos, incluso recursos para generar y proporcionar los resultados, identificando y abordando los riesgos. Ya cuando yo planifico qué voy a hacer, entonces ahí sí puedo hacerlo. Cuando lo hice, ya entonces tengo que evaluar si lo hice bien o no lo hice bien. En caso de que lo haga muy bien, pues entonces no tenemos que actuar para mejorar nada, pero en caso tal de que haya algo pendiente por mejorar, entonces tomo acciones para mejorar y vuelvo y comienzo el ciclo. Esa es la subactividad número uno que ya había quedado pendiente, que había quedado pendiente en la sesión pasada, pero y quedaron muchas dudas. Entonces por eso estoy retomando desde allí. Para caracterizar el proceso de gestión administrativa, lo primero, jóvenes, que debemos hacer, según lo que acabamos de leer, ¿cierto? Es utilizar el ciclo PHBA. Entonces, para poder caracterizar un proceso de gestión administrativa, tengo que identificar las tareas y actividades que se hacen en el proceso y luego clasificarlas según el ciclo PHBA de acuerdo a lo que dice la ISO 9001 en su versión 2015. Para esto, yo les sugiero que realicen estas tres actividades, perdón, estas tres tareas en esta subactividad de ciclo PHBA. Piensa en una actividad cotidiana y realiza una lista de las tareas que realizas en esa actividad. Organiza las tareas de acuerdo al ciclo PHBA y registra la información en este siguiente cuadro. ¿Listo? Entonces, aquí les hice un ejemplo de una situación muy cotidiana para todos en la casa, que es lavar los utensilios después de un delicioso almuerzo, ¿cierto? Entonces, la mamá prepara un delicioso almuerzo o yo
cada uno de ustedes prepara el almuerzo, ¿cierto? Entonces quedan platos, quedan ollas, quedan trapos, tablas, cuchillos, cucharas, tenedores, queda de todo sucio, ¿cierto? Entonces hay que lavarlos. Entonces listemos las actividades. Ah, bueno, revisemos que haya detergente, cómo vamos a lavarlo, cuánto tiempo nos demoraremos, recojamos los platos sucios, retiremos los residuos, clasifiquemos los utensilios y acomodémoslos a un ladito, los vasos a un lado. Recuerden entonces que casi siempre lavamos primero los vasos y las ollas las dejamos de últimos. Entonces clasificamos, lavamos, ubicamos los utensilios en el platero, pues en el secador de platos, secámoslos con una autovalla y guardamos los utensilios. Esto es lo que hacemos entonces después de esto, que ya listamos, clasificamos, clasifíquelo en orden. ¿Cuáles son las del planear? ¿Cuáles son las del hacer? ¿Cuáles considero usted que son del verificar? ¿Y cuáles son las del ajustar? Si se equivoca, no hay problema. Lo importante es que se arriesgue a hacerlo. Listo, ya después de que lo hice, que ya las tengo clasificaditas, ¿cierto? Por el ciclo PHBA, las paso al cuadro. Miren entonces aquí, lavar los utensilios, planear, hacer, verificar y ajustar. Por aquí también les dejo otro ejemplo de los desayunos que diseñamos. Entonces en el planear establecimos el menú para ofrecer, planeamos la compra de los materiales. En el ejecutar hicimos la compra de esas materias primas que consideramos que nos hacían falta. Recepcionamos el pedido del cliente. Obviamente le mostramos primero el menú, le preparamos, le servimos y le echamos a la mesa el pedido. Consultamos con el cliente si le gustó el desayuno, si estuvo de acuerdo con el servicio y hacemos los ajustes pertinentes de acuerdo a esa respuesta. Pasamos entonces, ya teniendo claro el ciclo PHBA, pasamos a la subactividad 2 y aquí hablamos acerca de la caracterización de un proceso y para eso utilizamos el CIPOC. Es un diagrama quizás por el nombre muy poco conocido, pero por las acciones es supremamente conocido. Entonces aquí tenemos que es un diagrama que se llama CIPOC por sus iniciales, ¿cierto? Entonces mírenlo aquí. Y la S significa suppliers, que son proveedores, inputs, entrada, la P process, de procesos, de actividades, la O de output, que son salidas, y la C de customers, que significa cliente. Entonces, a través del diagrama CIPOC podemos hacer una representación gráfica de todo un proceso de gestión. Fíjense que la definición nos dice que esta herramienta permite visualizar el proceso de manera más sencilla, identificando las partes implicadas en el mismo. Aquí les dejo entonces las definiciones de cada uno para que no se les olvide. El proveedor es esa persona que aporta al proceso los recursos. Las entradas, todo lo que se requiere para llevar a cabo ese proceso. El proceso está compuesto por todas las actividades o tareas que se realizan. Las salidas es lo que resulta de ese proceso, una hamburguesa, una silla, la cama tendida, el plato lavado. El cliente es la persona que recibe los resultados. Les invito a ver el video de CIPOC y ahí van a ver entonces este cuadro. El video nos cuenta que un cliente se acerca al exhibidor y pide una hamburguesa. Entonces lo primero que diligenciamos, y por eso aquí están esos números, lo primero que diligenciamos es la columna Process. Y en Process, miren lo que aparece. Entonces se revisa el pedido, se cose la carne, se cocina, se calienta el pan, se arma la hamburguesa y se empaqueta. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasamos de cuando ya listamos las actividades que son de las cosas más duras? Entonces definimos qué es lo que sale de esas actividades. Pues simplemente sale el pedido completo, la actualización en inventario del sistema porque salió pollo, salió carne, salió lechuga, salió tomate, salieron una cantidad de cosas y lo que indica que hay una merma en el proceso. Tercero, fíjense acá, ¿quién es el cliente? Ah, bueno, perdón, me vuelvo.
El cliente entonces es el que está en el mostrador, es el cliente del service car o el cliente a domicilio. Listo, ya teniendo estas tres columnas me devuelvo a la cuarta. Ahorita sí, ¿qué tuvo que haber ingresado para que se pudieran realizar estas actividades? Ah, pues de parte de ese cliente que está en el mostrador, en el carro o el que llamó por el domicilio, se debe haber capturado un pedido. Y obviamente para que se pueda cocer la carne, calentar el pan y armar la hamburguesa, entonces tuve que entrar un pan, una carne, unos vegetales y los empaques o insumos. Listo, ya tengo el cuarto punto, la columna input. Ahora me es más fácil diligenciar la quinta columna, que pareciera que es la primera, pero en orden de diligenciamiento a la última. Entonces, punto de venta. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quiénes son mis proveedores? Ah, el punto de venta es el que está proveyendo todo lo que necesito. El proveedor del pan, el cuarto frío, el área de corte, el almacén, si es la empresa de logística. Y aquí entonces les doy un ejemplo de la cafetería que veníamos trabajando. Entonces, primero, fíjense, diligenció la columna proceso, se pide el café, se cobra, se pide, no, se recepciona el pedido, así se recepciona el pedido, perdón, y se pide el café, se cobra, se compra el café, se cobra, se hace el café, esto teniendo en cuenta que esto es un almacén donde usted llega y compra primero, hace el pedido y paga, perdón, y a esa hora entonces con la facturita usted puede reclamar en el mostrador. Se sirve el café, el cliente queda en el lugar o se va a su compra. Pasamos al segundo punto. Entonces ya una vez diligencié esa columna proceso, ¿qué sale pues de este pedido? Ah, pues una bebida hecha, que se entrega al cliente y pues una transacción completa. Tercera columna de diligenciar. ¿Quién es el cliente de este café? Pues cualquier persona que acuda al local a pedir un café. Ya teniendo esas tres columnas me puedo diligenciar la columna de entradas. Para poder realizar estas actividades o procesos, tuvo que haber entrado unos granos de café, una máquina, o sea, hay máquinas que alquilan, por eso se llama tiempo de máquina, y los trabajadores que manipulan, que sirven, etcétera. Ya teniendo esas cuatro columnas, puedo irme a la primera o a la última y de indicar quiénes son los proveedores, los comerciantes de café y alimentos, el servicio de mantenimiento de máquinas, etcétera. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo funciona el CIPOC, ya teniendo estos dos ejemplos, entonces yo ya puedo hacer el CIPOC de la elaboración del tinto. Entonces, para eso recuerden que en la guía de aprendizaje vamos a ver el video de cómo se elabora un tinto colombiano. Vamos a clasificar las acciones de acuerdo al ciclo PHBA y vamos a diligenciar el diagrama CIPOC de la elaboración del tinto y vamos a comenzar a realizar el diagrama CIPOC de la gestión administrativa de nuestro proyecto. ¿Listo? Recuerden intentarlo. Entonces aquí les dejo el espaciecito para la elaboración del tinto y para la gestión administrativa. Pasamos entonces ya habiendo hecho este recorrido, entonces eh, vamos a entrar a diagrama de flujo. Yo sé que de pronto lo han visto o están relacionados con él, pero para eh, graficar las actividades que realizamos dentro de un proceso es importante hacerlo a través de un diagrama de flujo. Por aquí les comparto a sus correos. En sus correos les va a aparecer este documento adjunto que es de una universidad y nos va a explicar cómo hacer los diagramas de flujo. Es un diagrama de flujo, no es otra cosa que una representación de las actividades a través de símbolos. Entonces tenemos unos rectángulos, unas flechas. Permítanme entonces, les voy mostrando el documento. Miren acá. Entonces tenemos un rectángulo que nos va a decir que eso que está encerrado en un rectángulo es un proceso, es una acción. Yo quisiera que no se enredaran con esto.
Entonces vamos a utilizar los símbolos más sencillos. Iniciamos con un círculo o con esta figura, el rectángulo, una acción o proceso. En una toma de decisiones usa un rombo. Miren que aquí aparece como una hojita, es una salida de información, una entrada de información y un subprograma. Entonces vamos a ver a través de la teoría que aparece en el libro que aparece también en la guía. Fíjense bien. Vamos a realizar nuestro propio flujograma. Hay un video muy interesante que les invito a verlo para realizar el flujograma de su empresa proyecto. Pero entonces fíjense la actividad, como dice, realiza el flujograma de la elaboración del tinto colombiano y diseña la ficha técnica del proceso y el diagrama de flujo del proceso de gestión administrativa de la empresa proyecto. O sea, que vamos a hacer el flujograma del tinto colombiano y de la empresa proyecto. Pues aquí les doy un ejemplo, aquí les dejo un ejemplo de un flujograma muy sencillo de un tinto colombiano. Entonces, iniciamos con un círculo y terminamos con un círculo. Rectángulo, calentamos el agua, pasamos entonces, hirvió el agua, hay un criterio de decisión, hay una pregunta, siempre que uso un rombo estoy haciendo una pregunta, ¿sí? ¿Hirvió? Sí. Si hirvió, sirva en el agua en una taza. Si no, entonces caliente 2 minutos y ya cuando termine de calentar otros 2 minutos, pregunte si ya hirvió y vuelva y pase. Sirva el agua en una taza, agregue el café al gusto. ¿Quiere azúcar? Sí, sí, entonces agregue al gusto. Si quiere pan, entonces quiere leche. Y si no, entonces pregúntele si quiere leche, si le gusta el pan. De lo contrario, fin. Si ven entonces todos los criterios de decisión. Entonces con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. Recuerden entonces, vamos a irnos a la guía, vamos a terminar. Muchas preguntas sabían. Ciclo PHBA, CIPOC y diagrama de flujo. Van a consultar en estos links y en el video y van a atreverse a realizar ese flujograma del tinto colombiano y del proceso. La próxima clase entonces estaremos revisando y continuando con la cadena de valor. Son temas muy fáciles, aunque, aunque todo requiere pues de un tiempo de consulta, de acompañamiento. Yo les agradezco mucho el que ustedes puedan avanzar solos y ya en la próxima sesión estaré aclarándoles todas las dudas. Espero haberles acompañado a través de este video y cualquier duda pues como estaré pendiente. Gracias por la oportunidad que me brindan de acompañarles a través de esta grabación. Dios les bendiga, éxitos y que les rinda mucho. Entonces no tienen que subir nada, pero sí tienen que tener todo ya organizado. El trabajo es individual por ahorita. Solamente lo grupal que hacemos, recuerden como lo habíamos dicho en la sesión pasada, es el trabajo, el proyecto. Necesitamos que ustedes desarrollen las habilidades. Me parece excelente que se trabajan en grupo, que se reúnan en grupo, no tengo ningún inconveniente, se los puedo asegurar, pero sí necesitamos que ustedes sean conscientes que el trabajo lo tienen que hacer individual, no por egoísmo, sino porque es importante que ustedes a manera individual desarrollen esas habilidades y le retroalimenten al instructor si tienen dudas para que el instructor pueda hacerles el debido acompañamiento. Bueno, el Señor les bendiga, Dios les guarde, éxitos y entonces nos vemos con ayuda de Dios la próxima sesión. A su correo les estará llegando entonces el link de la grabación con todo el material de apoyo. Feliz día para todos.